Bien, continuando con las charlas de posiciones del Departamento de Inmunología, pues habló sobre pacientes reumáticos en épocas de COVID, el uso de moduladores y corticosteroides en estas pacientes ante la infección por el virus del SARS-CoV-2, que es un virus ARN de cadena simple positiva que ha sido el causante pues, de esta pandemia desde diciembre del 2019 con repercusiones impredecibles. Consta de 3 fases, no nos vamos a detener, pues no es parte de esta charla, en donde hablamos del estadio 1 de la infección temprana, cursa el paciente con síntomas leves, constitucionales, fiebre, malestar general, tos seca, diarrea, con linfopenia y aumento de los niveles de LDH y de dímero D. Y aquí en esta fase podemos tomar muestras de PCR del exudado faríngeo para poder hacer una detención precoz en este grupo de pacientes. Hay una infección y colonización del tejido a través de intestino, en pulmón, intestino, incluso endotelio vascular, iniciando los procesos inflamatorios que pueden perpetuarse hasta llegar finalmente a una fase 2, la cual se subdivide a su vez en una 2A sin hipoxemia y 2B con hipoxemia, en donde es en esta etapa que hablamos ya de donde está indicado el uso de corticosteroides en los pacientes en general. Pues hay disnea, hay hipoxemia, al haber hipoxemia es cuando se recomienda la asociación del mismo. Marcadores nuevamente inflamatorios, pues tenemos el dímero D, la LDH transaminasa, incluso evolucionando a una fase 3 en donde hay una fase de hiperinflamación. El paciente ya no solamente tiene compromiso pulmonar, sino extrapulmonar, logrando incluso evolucionando a sepsis, lesiones renal aguda, insuficiencia renal, hay aumento de frutina, de troponina, de creatinina, incluso ya pues inician los eventos trombóticos en este grupo de pacientes con alteraciones a nivel y evidencia en tiempos de coagulación. Hablamos pues de los mediadores inflamatorios, esta tormenta de citocinas que se libera como un síndrome de liberación de todas estas citoquinas inflamatorias, en donde las 6 junto con la 18, 10 y el TNF marcan la batuta en cuanto al proceso inflamatorio, como vemos también que ocurre en los pacientes con patologías reumáticas, artritis reumatoides, lupus, más o menos con la misma cadena inflamatoria de liberación. Liberación de citoquinas inflamatorias, eh, de mediadores inflamatorios se perpetúan durante la evolución. La medición de la interleuquina 6 pues se hablaría como uno de los marcadores ideales para saber si esto es el blanco del proceso inflamatorio, incluso como para poder dirigir la terapéutica con marcadores o terapia biológica que podemos aplicarle a este grupo de pacientes. El uso de los corticosteroides pues está eh, utilizado y aprobado en las fases cuando ya inicia la hipoxemia. Dexametasona es uno de los que más hemos utilizado y se ha visto en los procesos de hospitalización. Su tiempo de acción es prolongado, su efecto va de 7.5 o más veces superior a drogas comparadas con prednisona, incluso con la hidroxicloroquina, con la hidrocortisona. ¿Por qué usar los corticosteroides en pacientes graves? Pues porque acorta el tiempo de estancia de los pacientes en las unidades de terapia, las dosis que hemos hablado, dosis de ataques de 32 miligramos y luego de escalar 16, 8 miligramos, por minimizando en lo posible el uso del mismo para evitar efectos adversos secundarios. Numerosos clínicos consideran que el uso de corticosteroides tiene pues, un papel importante para frenar la respuesta inflamatoria que se descontrola en este grupo de pacientes en las primeras fases. Sin embargo, no justifica usarla en estadios tempranos. Hablamos de pacientes que son vulnerables por sus respuestas del sistema inmune para la propagación del virus de forma más agresiva. No solamente tenemos los pacientes adultos mayores, sino los pacientes con estados inmunitarios o de inmunosupresión por enfermedades crónicas, como los pacientes reumáticos. Muchos de ellos por temor a tener la infección por COVID, al sentirse en desvalía producto al uso de los medicamentos que ellos toman, el uso de los esteroides y los moduladores, han decidido por voluntad propia no tomar el tratamiento, y eso más bien pudiera llevar a agravar la aparición de los síntomas por aparición de actividad por patología de base. Por eso organizaciones
de la Sociedad Venezolana Española de Reumatología y de Enfermedades Inflamatorias exhortan a los pacientes a mantener el tratamiento médico, a hacer un llamado a la calma de los pacientes e incluso a sus médicos tratantes en no suspender el tratamiento con esteroides o el tratamiento con inmunosupresores para prevenir la infección por COVID e incluso hablan del uso del mismo durante si alguno de estos pacientes llegaran a tener procesos infecciosos por dicho virus. Suspender el esquema terapéutico va solo a generar una mayor actividad de la enfermedad y mayor número de complicaciones, pues no va a brindar una protección real. Hay un estudio que es bastante amplio y es importante el número porque solamente toma en cuenta los pacientes con artritis reumatoide, lupus, artritis psoriática. Tenemos un total de 977 pacientes, de los cuales 631 fueron hospitalizados por infección con COVID y que se complicaron por las comorbilidades que tenían con hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, llevando a 116 de ellos a fallecer, secundarios a sus complicaciones, más no por patología de base. Vemos que el grupo de pacientes tenemos participantes de Estados Unidos, España, China, Italia, Rusia, y en todos ellos pues hacen el mismo llamado a mantener el tratamiento médico de sus tratamientos con moduladores o corticosteroides. Una explicación de esto podría ser la inmunomodulación farmacológica vista en los pacientes con enfermedades autoinmunes asociados y dados a los tratamientos incluso en los inhibidores de la vía del JAK. Disminuiría pues la probabilidad de desarrollar esta tormenta de citoquinas que inicialmente vimos y juegan pues un papel crucial en el desarrollo de las formas severas de infecciones y del riesgo de mortalidad por el virus del COVID o del virus del SARS-CoV-2. No se recomienda pues abandonar el esquema terapéutico de las enfermedades reumáticas bajo ninguna circunstancia. Los fármacos inmunosupresores biológicos o glucocorticoides no son un factor de riesgo para el contagio del mismo y el diagnóstico de la enfermedad reumática no constituye un factor que aumente el riesgo a la infección. Se debe tomar medidas preventivas, no solamente como en los pacientes reumáticos, sino en la población general, evitar la coinfección o tomar de procesos catarrales o gripe estacional, el virus de la influenza, y en caso de aparición de manifestaciones respiratorias, estar siempre en contacto con su médico internista, reumatólogo, inmunólogo, al aparecer en algún momento de esta pandemia, clínica de tos, secreción, nasal, expectoraciones o fiebre o decaimiento marcado. Esperando pues que con esta charla podemos aclarar algunas dudas en cuanto a si suspender o no el tratamiento con nuestro paciente reumático, pues agradecemos su atención y juntos trabajando saldremos de esta pandemia. Hasta luego.